Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presente. Amables televidentes, aquí estamos como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, en este estilo de analizar los acontecimientos económicos, sociales, políticos y más allá de República Dominicana y del mundo. Buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, don Leo, buenas tardes, Antonio Firpo. Hoy tenemos que hablar de muchas cosas con respecto a la violencia y para eso tenemos a Antonio Firpo hoy y otras personalidades que se van a integrar en el curso del programa. Buenas tardes, Alejandro, como tú señalas, la preocupación tuya y mía como productores de este espacio es obviamente que respecto a los niveles de violencia que se han desatado no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, pero nos compete más los fenómenos que se dan en nuestro entorno. Por eso hemos diseñado una suerte de panel en esta tarde para conversar sobre estos fenómenos. Yo lo he denominado sociedad, mercado, violencia, porque pienso que por ahí anda la cosa. También hice una revisión desde el punto de vista filosófico de los filósofos que han trabajado el tema de la violencia y en particular estoy trabajando un filósofo griego para el tema. El filósofo Livinov, que trató el tema de la violencia y lo trató desde el punto de vista de que si los seres humanos pierden el horizonte de los demás y se concentran en ellos mismos, entonces eso engendra un nivel de violencia que se va desarrollando consustancialmente con el desarrollo del ser humano. También el caso de otros dos filósofos que trataron el tema ya no en la relativa modernidad del año 1995, sino que desde el siglo XVII vienen trabajando el tema. Y pues ahí estamos entonces desde el punto de vista filosófico tratando el problema. Le quiero dar la bienvenida también, además del doctor Luciano Firpo, Antonio Firpo, al doctor Luis Berget, quien ha tenido la gentileza de Santo Domingo de conectarse con nosotros para tener también ser parte de este conversatorio, ¿verdad? Entonces, quisiera darle la bienvenida tanto al doctor Berget como al doctor Firpo, que nos acompañan en este panel en esta tarde. Bienvenido a ambos. Buenas tardes, gracias. Gracias por la bienvenida. Encantado de estar aquí. Bueno, doctor, la referencia que me dieron de usted, andaba buscando un psicólogo y me dijeron, mira, el hombre que tiene que hablar de este tema es este. Incluso consulté a varias gente que son amigos suyos para que estuviera con nosotros. Igualmente al profesor Firpo, quien es sociólogo. El compañero Alejandro Noel es empresario, líder empresarial, hace conmigo este programa. Entonces vamos a tratar el tema, tal como le decía, un tema de alto interés. Yo pienso, vámonos un poco primero al aspecto social con el sociólogo, de cuál es la lectura que tiene usted, maestro, respecto a este estado de violencia que trasciende. Y esto es un problema estadístico. Yo no lo quiero manejar desde el punto de vista matemático ni estadístico de cuántos son, sino desde la raíz, el problema en sí. ¿Cuál es su lectura, profesor? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, queremos señalar que hay diferentes factores que se convierten en causales de la situación por la que estamos pasando. En primer lugar, no es una situación aislada de la República Dominicana. América Latina, según Banco Mundial, CEPAL y BIC, es la región más violenta del planeta. Y a su vez, por la tasa de homicidio que hay de alrededor de un 17.6 por cada 100.000 personas, se registran homicidios sin haber guerras civiles declaradas. En México y en Colombia se habla de guerras civiles asimétricas que la hacen las pandillas, los narcotraficantes y otros. Entonces, hay una interdependencia entre violencia y entre desigualdad.
porque así como es una de las regiones más violentas del planeta, entonces la región más desigual. Y República Dominicana se sitúa entre los 3 países más inequitativos de América Latina, teniendo en primer lugar a Chile, teniendo en segundo lugar a Colombia, en tercer lugar nosotros. Y tanto en Chile como en Colombia ha habido estallidos sociales de la población expresándose contra la exclusión, la pobreza, la marginalidad, los grupos oligárquicos que cada vez concentran más el poder. Y todo esto se va tornando en causales de una situación que cada vez se escapa más de los organismos, pero que tampoco nosotros, la sociedad civil, nos involucramos de manera directa en promover acciones que puedan también coadyuvar a generar estado de conciencia. También está teniendo problemas los enfoques educativos que llevamos con los niños y los adolescentes en escuelas y colegios. La transculturación, la globalización de la delincuencia también son factores macro que están contribuyendo en este destape. Por otro lado, la sociedad dominicana ciertamente ha tenido un ritmo de crecimiento en los últimos 50 años, pero crecimiento sin inclusión social, lo que va generando un estado de insatisfacción que se va multiplicando, que se va acumulando a lo largo del tiempo y en los últimos años está explotando. Debemos señalar que en el año 98, a propósito del Plan Decenal de Educación, ya que yo soy educador y manejo algunas cosas, se decía que la violencia estaba destapada porque se había excluido la educación cívica del currículum de la escuela. No se había excluido, se había planteado una nueva metodología que se llamaban temas transversales para educar a los muchachos, porque hablar de honestidad no tiene que haber una materia que sirva para hablar de eso, sino que en español, que en historia, en matemática, en geografía o en lo que sea, podemos hablar de democracia, de honestidad, de transparencia, de valores éticos. Y después de ahí es que ha crecido la delincuencia. Entonces, muchas gracias, Filpo. En esta primera parte me gustaría, el doctor Verdier es una eminencia muy reconocido en el país, en el área de la psiquiátrica y de la psicología. Entonces, la psicología social, doctor, que es una parte que usted vincula a ese trabajo de la conducta humana, ¿verdad? Respondiendo a esa misma inquietud que le hice al doctor Filpo, ¿cuál es la valoración que tiene usted en esta parte introductoria del tema? Bueno, gracias por la invitación. Sin duda alguna que ya las ciencias se entrelazan. No es posible que se pueda armar una teoría psicológica sin tomar en cuenta los procesos sociales. Por eso la psicología social, pues, se han amalgamado ambas dentro de una manera integral. La psicología, desde el punto de vista de su pureza, ve al individuo. Es decir, cómo estos fenómenos globales afectan al individuo, cómo afectan su estructura de pensamiento, su dinámica emocional y cómo eso se traduce en conducta. Y eso es lo que estamos observando, un individuo cada vez más abrumado por una serie de sobrecarga de estímulos aversivos que de una u otra manera legitiman, socializan, justifican y dan permiso para la violencia. Eso se observa en el tratamiento de paño tibio que se le dan a ciertos casos. Eso se observa en la manera descarada como usted observa que ocurren matanzas de forma abierta. Y como bien dice el amigo sociólogo Antonio Filpo, esta globalización influye porque los dominicanos vemos televisión, los dominicanos, hay una tradición colonial de dominio, de poder, de control, donde el ejercicio de la fuerza se matiza como una manera de lograr una sensación interna de control personal sobre la base de someter a otros. Fíjense que todavía a estas alturas hay gente que presume de tener un cargo público y que por eso hay que permitirle ciertas prerrogativas, ciertas libertades, ciertas violaciones de normas. Hay lo que se llama la actitud de merecimiento, que es un fenómeno mental que influyó mucho en el reciente crimen que tuvimos,
de gente que porque invirtió y porque tiene acceso a grupos de poder, entienden que a ellos hay que devolverle y que ellos tienen que asumir ciertas posturas, y eso va pasando con mucha frecuencia. Lamentablemente también nos hemos ido quedando sin los interlocutores naturales, que por lo regular son los referentes espirituales, los referentes comunitarios con influencia positiva, y han ido predominando esos modelamientos de valores negativos. Y eso lo vemos en los mensajes que se reciben a través de los medios de comunicación, la forma como se ridiculizan los valores tradicionales que van muy articulados al tema de la justicia, la libertad, el respeto, la solidaridad, la empatía. Al degradarse todos esos procesos, ahora tenemos desde el punto de vista individual una personalidad antisocial en lugar de una personalidad prosocial. Si no tenemos gente prosociales y vamos teniendo cada vez más antisociales, lamentablemente la violencia seguirá siendo el resultado. Muchas gracias, doctor. Pienso que estamos cumpliendo con el objetivo que nos dimos Alejandro y yo de organizar este panel por la manera como ustedes dos están abordando de una manera técnica, de una manera científica, pero también desde el punto de vista humanista este fenómeno. Vamos a ir a una pausa con la anuencia de ustedes y regresamos al panel inmediatamente. Ya volvemos.